especialista en marketing político, forma parte del equipo de Data Estrategia, y con ella queremos hablar justamente acerca, bueno, de las perspectivas que tenemos por delante, porque ciertamente en tanto no se resuelva la crisis institucional, será muy difícil acometer cualquier acción para enfrentar esta pandemia que afecta ahora mismo a todo el planeta. Por cierto, cuando escuchábamos a Maduro decir que Iván Duque, el presidente de Colombia, no tenía derecho a negarse a recibir ayuda humanitaria para su país, bueno, recordábamos lo que ocurrió hace un año en la frontera con Colombia y con Brasil. Allí murieron, ustedes recordarán, indígenas que pedían, que rogaban se permitiera la entrada de ayuda humanitaria en nuestro país para hacer frente a lo que ya estaba pasando hace un año. Y sin embargo, bueno, tenemos que escuchar este tipo de declaraciones discriminando a otros. Por eso decía, consejos vendo, pero para mí no tengo. Carmen Beatriz Fernández, no sé si me puede escuchar a esta hora. Muy buenos días. Perfectamente, María Alejandra, ¿cómo está? Bien, gracias por atendernos la mañana de hoy. Yo le pedí una primera valoración acerca del tema que nos ocupa, que tiene que ver con el escenario internacional, las posibilidades de una transición a la democracia producto de la pandemia de coronavirus. La escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar habría que decir que pareciera que Maduro, a primera vista, parecía que Maduro había tomado tempranamente las decisiones adecuadas, ¿no? O sea, le concedió a la pandemia la importancia que merece, atacó tempranamente con el confinamiento, con la cuarentena. Sin embargo, lo que uno va viendo día a día es que en realidad lo que pasó fue que aprovechó esa coyuntura para echarle un nuevo zarpazo a los restos democráticos de la sociedad, por un lado, y por otro lado, aprovechó esa coyuntura muy hábilmente para tapar lo que es verdaderamente una situación crítica e inexplicable, que es la falta de gasolina en Venezuela. Una situación que nunca se pudo llegar a pensar, que Venezuela sufriera una escasez de gasolina y que no hubiera gasolina. Todo eso ha sido tapado precisamente por cómo el régimen ha venido manejando la pandemia, ¿no? Lo que viene sucediendo en Venezuela en el marco del coronavirus es sumamente grave, porque viene atentándose por un lado, contra las libertades individuales, a la movilidad, pero por otro lado, contra la libertad de información, ¿no? Entonces se ha mantenido, digamos, la nomenclatura, el régimen, las autoridades han venido ocupándose, mantener un control muy férreo de la información a través de dos formas. Una, la más visible, que es el atentar contra los periodistas. El caso de Davidson fue muy notable, ¿no? Pero la otra es con el control de los test, ¿no? Ese férreo control de los test de la coronavirus tratando de controlar el número y la información que suministra y tratando de controlar cuáles son los test que dan positivos, y ese control de la información que básicamente lo que está haciendo es demostrar que la lucha contra el coronavirus en Venezuela se libra mucho más en las salas de redacción que en los laboratorios clínicos, ¿no? Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, porque insistimos, en medio de esta crisis, en este contexto, se ha presentado sobre la mesa otra vez una propuesta para que se inicie una transición a la democracia en nuestro país. A partir de allí, incluso hacer frente a esta crisis de otra manera, con instituciones renovadas, acceso a financiamiento internacional, incluso con la promesa del levantamiento progresivo de las sanciones y más tarde la celebración de elecciones libres en nuestro país. Yo le pediría un comentario acerca de la reacción del equipo de Nicolás Maduro en torno a este tema. ¿Qué puede decirnos? Bueno, la reacción ha sido muy tenue, la reacción ha sido muy tibia, pero yo creo que esa oferta propuesta del Departamento de Estado no es una oferta propuesta para Nicolás Maduro. Entonces allí lo que hay que analizar es cómo va la procesión por dentro. Es decir, no necesariamente son importantes las reacciones de Maduro ni las reacciones de Diosdado Cabello, digamos, que están en la cima de esa nomenclatura, sino lo importante sería medir
unas reacciones que son mucho menos visibles, que van en cuadros que no están en la primera línea, sino en la segunda, ¿no? Porque de alguna manera la oferta propuesta del Departamento de Estado es parecida a lo que habíamos visto, o sea, digamos que parte de lo que se había acordado en Barbados, de los acuerdos de Oslo, parte de los acuerdos de Oslo, pero con otros incentivos. Y los incentivos están en el lado de la coyuntura, en el lado de la pandemia, la ayuda humanitaria, pero también muy interesante es, digamos, el levantamiento de las sanciones que van, en primer lugar, a las sanciones petroleras, pero alcanza a numerosísimas sanciones individuales de personeros que son mucho menos visibles que los que están en el cuadro de mando. Y a ellos precisamente es que se está dirigiendo o se puede hacer interesante esta propuesta. Otra cosa interesante ahí es que la propuesta no te fija un ultimátum, ¿no? No dice en las próximas 48 horas, en las próximas 72 horas, sino es una oferta que está allí y no fija un deadline. Y conforme pasen las horas, conforme la situación en Venezuela empieza a hacerse cada vez más y más comprometida, cada vez más y más complicada, la oferta igualmente empieza a hacerse más atractiva. Ahora, decía uno de los asesores de seguridad del presidente Donald Trump, Mauricio Claver Carone, que en una entrevista la semana pasada, que se trata de la última propuesta diplomática que se le va a hacer a Nicolás Maduro. Quisiera su comentario. Sí, repito, en realidad la oferta no es para Maduro, interpreto yo. O sea, la oferta, Maduro tiene un rol, pero la oferta fundamental es para los actores de segunda línea. Los actores que son del entorno de Maduro, pero que no han quemado sus naves, digamos. La recompensa sobre la cabeza de esa primera línea de la nomenclatura te fija una marca muy agresiva, digamos, muy grave sobre esas cabezas, y les dice, no, ya no eres tú el que vas a negociar, es a ti a quien te van a negociar, ¿no? Y creo que en ese sentido, obviamente, tiene un rol Maduro, pero ese rol suyo no es ni remotamente tan importante como lo fue en los diálogos de Oslo. Ahora, yo le pregunto, porque el equipo de Nicolás Maduro paralelamente bueno, las declaraciones o, digamos, el operativo que ha puesto en marcha por el tema del coronavirus y estas medidas como la cuarentena y otras, ha iniciado una campaña internacional para poner freno a las presiones, dicen ellos, según un documento que se publicó el fin de semana, de Donald Trump contra el régimen venezolano. De hecho, ellos denunciaban que supuestamente se está planeando un bloqueo naval contra Venezuela. Movilizaron a los grupos, por cierto, afines en Colombia, grupos de congresistas quienes advertían al presidente Iván Duque sobre apoyar una posible acción contra Venezuela que no está planteada, que sepamos de momento, pero yo les daría un comentario en relación a este tema, porque al final del día da la impresión que se trata de acciones que significa una reacción al mismo tiempo a esta propuesta y a las medidas que se están tomando, pero para nada van al fondo de la cuestión, que es la crisis que afecta ahora mismo a nuestro país. Quisiera su comentario. Sí, por eso digo precisamente que la ayuda humanitaria es un incentivo muy importante para la oferta propuesta del Departamento de Estado, ¿no? Como lo fue el 23 de febrero, es que de alguna manera uno puede sentir la primera impresión sobre la propuesta del Departamento de Estado puede ser un déjà vu, porque hay muchas cosas que uno ya había visto, ¿no? O sea, pero esto va como más allá, ¿no? Es la suma de febrero de 2019 con el incentivo de la ayuda humanitaria tan importante, más Oslo, pero añade
añade el compromiso explícito en liberar las sanciones, que es sumamente detallado, ¿no? Es prácticamente un manual y tiene prácticamente un cronograma implícito, ¿no? Deja poquísimo espacio a la imaginación y a la improvisación, ¿no? Entonces, por otro lado, la paranoia de la nomenclatura está plenamente justificada. O sea, no, digamos, la paranoia es una enfermedad, pero la persecución existe, ¿no? Es un axioma psiquiátrico y existe, la persecución existe. O sea, los ejercicios navales en contra del narcotráfico en el Caribe existen, y la movilización muy amplia, muy fuerte, existe, y existe no solamente por parte de los Estados Unidos, sino acompañada por la Armada de Alemania y de Holanda. Entonces, de manera que la cosa no es tampoco un juego, ni esa paranoia es injustificada, pues, ¿no? Digamos, la excusa de combatir el narcotráfico muy cómodamente, muy fácilmente se podría extrapolar a un país que han venido denominando narcoestado, y contra quien se han establecido unas medidas fiscales, penales sumamente graves, ¿no? Tenemos que hacer una pausa para ir a policía. Yo ruego a Carmen Beatriz Fernández permanezca unos minutitos más. Le dejo la siguiente inquietud. Al regreso le doy la palabra para contestar. Si en lo personal cree que están dadas las condiciones para una transición a la democracia o no. En este momento, a la luz de lo que hemos venido conversando, insisto, al regreso de la pausa le damos la palabra. Ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. GlobalTherap y despídete del dolor. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan, y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, hablando con Carmen Beatriz Fernández sobre una posible transición a la democracia en nuestro país en medio de la actual coyuntura, a la crisis económica, social, bueno, en todos los órdenes que afectan a nuestro país. Se suma ahora los efectos de esta pandemia de coronavirus. Nos acompaña vía Skype y yo dejaba una inquietud en su opinión personal y a la luz de lo que sabemos y lo que hemos comentado en el corte anterior. ¿Existe la posibilidad en este momento de una transición a la democracia en nuestro país con el impacto que esto tendría? ¿Qué opina usted? Bueno, yo creo que hay incentivos muy claros en una transición a la democracia. Este Consejo de Gobierno integrado por 5 personas es básicamente una entidad, una institución cuyo único objetivo es hacer una transición rápida o relativamente rápida a la democracia, ¿no? Entonces creo que hay muchos incentivos, como dije, y los incentivos no solamente vienen dados por esa danza de millones sobre las cabezas de la nomenclatura, sino sobre todo creo que es por la pandemia, porque la pandemia pone muy claro que
existe una incapacidad del gobierno de manejarla. Más allá de ese control de la información, el control de la información es tan tajante y las mentiras sobre las cifras de la pandemia se hacen tan evidentes que dejan muy claramente la incapacidad del gobierno de Maduro para manejar la pandemia. Y entonces, ante este fenómeno, es muy posible, porque, la pandemia se maneja, y este es un tema no venezolano, sino un tema global, sino las mejores formas de manejar la pandemia, y fue la lección más clara que dejó la pandemia de la gripe española en 1918, es el manejo de la verdad. Es el manejo de la ciencia, el manejo de las estadísticas. O sea, si tú no gerencias con transparencia las estadísticas, te estás engañando a ti mismo. Y eso es, creo que, lo que estamos viendo en Venezuela ahora mismo. Entonces, esa incapacidad del gobierno para resolver los problemas de fondo en una crisis tan agobiante, tan acuciosa y tan de vida o muerte, porque nunca antes fue efectivamente tan de vida o muerte, el que tú seas incapaz de manejarlo se hace muy claro, no solamente para la oposición, sino se hace muy claro para quienes sostienen al régimen. Y evidentemente quienes sostienen al régimen tienen un rol fundamentalísimo, como lo han tenido siempre, como lo han tenido en todos los procesos de transición a la democracia. O sea, al final hay una esperanza puesta sobre las capas medias del estamento militar. Y esa sigue siendo la incógnita. Ahora, ¿están dados los incentivos? Creo que nunca como ahora habían estado dados los incentivos. Ahora, yo le pregunto porque uno de los elementos que llamó poderosamente la atención de este plan de marco para la transición a la democracia en nuestro país es que, según el gobierno norteamericano, y entendemos con el acuerdo de los países que ya lo han expresado, incluyendo la Unión Europea, bueno, sería un plan sin Maduro, pero también sin Guaidó, sin el presidente de la Asamblea Nacional. Inicialmente él se haría a un lado, asumiría el papel como presidente del Parlamento, tendría la posibilidad, al igual que Maduro, que también nos llamó personalmente la atención, de participar en unas eventuales elecciones. Quisiera su comentario en relación a este tema. Sí, eso a mí particularmente me confundió, ¿no? O sea, creo que esa aclaratoria, o sea, una cosa dijo Pompeo y otra cosa después aclaró Elliot Abrams. Elliot Abrams, ¿no? En relación al eventual rol de Maduro. O sea, a mí eso me resultó ligeramente confuso. Ellos la aclaración que hacen es que no es Maduro como tal, sino el rol que tenía Maduro de usurpador a la presidencia. En otras ocasiones se ha dicho que no hay mejor candidato para la oposición que Maduro como representante del chavismo. Yo de alguna manera estoy de acuerdo con eso. Sin embargo, me parece que sería muy cuestionable que en esa transición a la democracia fuera Maduro candidato, ¿no? El tema es que, bueno, tú tienes, y lo que estamos viendo en estos días es nuevamente un concierto muy importante de la comunidad internacional que es tremendamente llamativo, porque en medio de la pandemia, que cada quien está preocupado por sus tragedias particulares, Venezuela ha dejado de ser un tema importante y no tiene cómo serlo porque la pandemia ha superado el tema Venezuela, pero por mucho. Pero que en medio de todo esto, la comunidad internacional haga un alto para apoyar esa oferta propuesta del Departamento de Estado de los Estados Unidos es muy llamativo, ¿no? Como tú bien decías hace unos minutos, la cantidad de países sumándose a apoyar la propuesta es tremendamente llamativo y pareciera que además Maduro y su gente no lo esperaban, ¿no? Ellos pensaban que la pandemia les estaba dando una taima en ese interés de la comunidad internacional por Venezuela, ¿no? Pero
pero es que además, si me permite, creo que la preocupación es clara sobre lo que puede ocurrir en el futuro con Venezuela y en la región si las cosas siguen como van y no se resuelve la crisis institucional. Es decir, el problema sanitario tendría que ser acometido o atacado desde todos los frentes en la región. E insistimos, si esta situación no se resuelve, creo que una de las preocupaciones que ha motivado, bueno, la reacción de la comunidad internacional ha sido esa. ¿Qué opina usted? Sí, te doy la razón completamente. O sea, creo que los problemas de la región latinoamericana son cada vez más unos problemas que deben resolverse en comunidad y en concierto y en acuerdo de líneas claras. Y el tema sanitario es clarísimamente, no solamente en la región latinoamericana, sino en el mundo. O sea, tú tienes la necesidad de establecer no solamente líneas de investigación en conjunto, sino líneas de prevención en conjunto y líneas de cómo manejar conjuntamente con los mismos criterios lo que es un enemigo que es común, que es absolutamente común. O sea, no hay nada más globalizado que la pandemia que estamos viviendo ahora. Y uno de los problemas que tiene el resolver la pandemia en la escala latinoamericana es, entre otras cosas, que tú tienes unos gobiernos que están mintiendo en el manejo de su información. Y esa mentira sigue además un relato que en el caso venezolano es muy claro y que sigue dos lineamientos, un lineamiento global y un lineamiento local. Desde el punto de vista local, el relato y el manejo de la pandemia desde las autoridades como Maduro y como el psiquiatra Jorge Rodríguez, es reavivar la lucha de clases, avivar la lucha de clases. Cualquier explicación que ellos dan está enmarcada en los oligarcas que trajeron el virus de Europa para contagiar al pueblo, ¿no? Entonces, ese es un relato falso de la pandemia. No es una enfermedad de ricos, no es una pandemia absolutamente democrática desde el punto de vista de quién puede tocar, pero además termina perjudicando precisamente a los más pobres y a los más vulnerables por sus deficiencias en salud y sus deficiencias alimenticias, digamos, ¿no? Por cierto, un relato que se cae por su propio peso, tomando en consideración el inicio, el epicentro de esta crisis sanitaria que es China. Aunque al equipo de Maduro le cueste reconocerlo. Carmen Beatriz Fernández, 1.000.000 de gracias por atendernos, acompañarnos la mañana de hoy, expresando opinión, análisis acerca del tema que nos ocupa. Me dicen que se suma a nuestra mesa de debate Edmundo González Urrutia, fue embajador de Venezuela. Como siempre, embajador, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra, un cordial saludo para ti y para toda tu audiencia. Pues, embajador, creo que he escuchado la última parte de la intervención de Carmen Beatriz Fernández, nuestra invitada anterior, y yo quisiera iniciar conversación con usted a partir de este tema, porque ciertamente llama la atención que tantas naciones, más de 40 hasta ahora, hayan expresado su acuerdo con este plan